Yo me inclino por el principio de derecho romano ius sanguinis. Ius sanguinis es que usted obtiene la nacionalidad a partir de sus padres. El caso de los hijos de panameños que nacen en Estados Unidos. Sí. Son panameños, tienen la nacionalidad panameña. Sí. Hay países que lo mantienen hasta por 3 generaciones. El caso de los italianos. 3 generaciones. 3 generaciones. Entonces, basado en ese principio, yo le concedo a usted la ciudadanía chiricana. Yo no entro en ese debate. Gracias, Hugo Enrique. Sí me preocupa algo. A ver. Que haya cosas de la cultura chiricana y del hablar diario que usted no esté actualizado. Que usted le pregunte que es un gato solo y usted se rasque la cabeza, ¿no? ¿Ah? Que uno le hable del mono y usted piensa que son los monos que van de árbol en árbol. Aulladores. Esas cosas me preocupan. Y que no, y lo que algunos consideran un pecado capital. El Jorón Cebede. Que no que no diga meto con la entonación chiricana. Pero a pesar de eso, le concedo la nacionalidad. Pero tiene que haber algo que provoque el meto con ese arraigue, con esa fuerza, y todavía no he vivido esa situación aquí en Radiografía. Sí. No, pero eso se lleva en la sangre. Perdón. Eso se lleva ahí. Entonces, en algún momento tiene que salir a flote. Sí, o cuando surgen proyectos como el tren Chiriquí-Panamá, eso surge allí. ¿Por qué? Sí. Hombre, porque la historia de rezago del interior del país, del puente hacia allá, está basada en la falta de integración. Y el tren puede jugar ese papel. Usted escuchó hace un rato a don Alberto López de Coel y toda la exposición que nos hizo de los pro, también de algunos contra, que hay que mirarlas muy bien. ¿Qué le dejó? Una anécdota curiosa con Alberto. Antes que nada, buen día, Enrique. Bienvenido. Gracias, un placer siempre estar en Radiografía. Con Alberto compartimos un conversatorio. La Escuela de Negocios de Londres tuvo una participación aquí en Panamá, invitaron a diferentes representantes de varios sectores y por primera vez yo escuché el sustento o el no sustento, porque Alberto y todo el COEL realmente es gente muy científica, gente muy que se ciñe a lo que el número dice, la estadística, y yo creo que él apuntó en varias direcciones hoy que tienen que ser de análisis. Definitivamente la planificación, el miedo a un excesivo sistema de sobrecostos que a lo mejor se nos salga de control si no manejamos con la responsabilidad y con la disciplina necesaria el tema de la asignación de fondos para que se desarrolle bien, sin excesos, sin escándalos. Yo creo que de nuevo hay mucho que aprender de esa entrevista de esta mañana. El tren, mientras más lo escuchamos, lo digerimos como tal, pues hace sentido por todo lo que derrama, por todo lo que permea. Pero hay que ser muy cuidadosos, muy cautelosos en utilizar las herramientas que la ciencia, el método científico, el económico, las modelaciones, las corridas, que nos permitan de una u otra forma controlar los riesgos. Es una cultura de riesgos en la que estamos viviendo hoy día, los riesgos operativos, los riesgos administrativos, el riesgo de un seguro que no se cumple, en fin, pero se calculan y se miden y se ejecutan obras en base a esa mitigación de riesgos. Yo creo que el tren puede ser uno de esos ejercicios en los que se pueden mitigar bien los riesgos y hacerlo bien. Hombre, el que no se arriesga, el que no corre riesgos, no gana. No alcanza, mire, las grandes crisis son grandes oportunidades, pero representa asumir riesgos. Ahora, riesgos calculados, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, él ponía sobre la mesa el tema del financiamiento. Sí. ¿De dónde va a salir la plata? Porque no estamos hablando de 10 centavos. No. ¿Qué podríamos poner sobre la mesa en esa dirección? Sí, el ejercicio financiero que tiene que pasar por múltiples matices, también tiene que ver con la parte de estructurar todo lo que tenga que ver con la posibilidad de hacerlo bien y hacerlo con un costo razonable. La asociación público-privada es un instrumento que en Panamá se viene evaluando, analizando y ya regentado por ley desde hace 8 años, pero nos ha costado muchísimo implementarlo. Sin embargo, en otras latitudes, y no muy lejanas, países cercanos, donde las asociaciones público-privadas han funcionado, podría ser uno de esos elementos que se combine. Lo otro, que no podemos enamorarnos de las ideas tradicionales. Eso de que buscar un financiamiento para un levantamiento, se pueden mezclar, se pueden combinar la asociación con la estructuración de capitales fuera de Panamá, con, ¿por qué no?, invitar a la participación de la banca. Ya hay un componente que ha estado en la palestra recientemente, el Fondo de Ahorro de Panamá, el famoso FAP, que se le deben 1.200 millones de dólares que supuestamente el Estado va a pagar a través de estructuras de pagaré. ¿Por qué no permitir que el mismo fondo invierta como accionista en una estructura que devenga bienestar? Oye, hay que romper la caja, hay que salir de la caja. Hay que salir de la caja. Fíjese que me acaba de recordar que hace años, cuando entró el tema de los corredores, por ejemplo,
había quienes decían, no hombre, permitamos que la Caja de Seguro Social compre los corredores porque son un buen negocio y vamos a generar riqueza para que no se nos vaya la caja a donde la tenemos el día de hoy. Hoy día. Nada de eso fue aceptado. Tenemos que abrir los ojos, Sí, tenemos que abrirnos a la posibilidad de hacer cosas distintas. O sea, no seguir repitiendo los mismos errores, a las mismas fórmulas porque nos vayan a llevar al mismo destino. Por ahí apunta su análisis, ¿no? No, enteramente. Y la mezcla o la participación de diferentes actores yo creo que puede traerle no solo sostenibilidad, pero también una mejor práctica. Si invitas a gobiernos o a estados que han hecho esto bien por mucho tiempo, ¿por qué no involucrarlos en juntas a lo mejor que le den fortaleza corporativa, fortaleza institucional? Nos critican, Hugo Enrique, constantemente por ser un país que no respeta la institucionalidad. ¿Por qué no entonces fortalecer instituciones a través incluso de participación de otros entes independientes? El Canal de Panamá es un buen ejemplo, tiene su junta de gobernadores donde hay participantes de otros países, de otros estados, de navieras y demás, que de una u otra forma asesoran la toma de decisiones en Panamá. Entonces yo sí creo que hay que atreverse a pensar diferente, estructurarlo, modificar lo que tengamos que modificar y permitir que esto sea un ejercicio en sostenibilidad, tanto con el tren como con otras iniciativas, que pasan a lo mejor por asociaciones público-privadas o no. Quizás las asociaciones que mejor han funcionado en Panamá no son las público-privadas, han sido las de interés público, las asociaciones de interés público, AIP, lideradas en su gran número por la gente de la CENACID, por el doctor Eduardo Ortega y su grupo tan capaz de personas. Entonces, ¿por qué no copiar, replicar instancias que han funcionado? Ojalá que nos atrevamos. Mira, ahora que habla del señor Ortega, me trae a memoria algo que le compartimos a don Alberto López en la conversación, y es zapatero a tu zapato. Le pongo un ejemplo sencillito. Ahí está mi bus. Mi bus estuvo en manos de especialistas, la línea esta Greyhound de los Estados Unidos, ellos administran, bueno, vino otro gobierno y dijo, no, hombre, esto lo podemos hacer distinto. Ahí está el desastre. Ahí está el desastre. Sacamos a los especialistas. Yo siento que en este tema del tren no nos puede pasar lo mismo que ocurrió. Eso pasó en mi bus. Le pongo otro ejemplo. Y lo puse sobre la mesa con don Alberto. Sí. Creo que no nos podemos dar el lujo de que nos ocurra lo que pasó con la minera. Sí. Los que menos hablaron aquí son los que saben de minería. Sí. Y aquí se crearon cucos, muchos reales, pero muchos ficticios. Total. Para no decir que se mintió. Sí. Todo eso formó parte de... Y al final hubo una decisión que tomó la Corte respecto al contrato. Sí. ¿Verdad? Entonces, siento que en este asunto, más que si a mí me gusta o no me gusta, o yo opino que sí o yo opino que no, debemos escuchar a los que saben. No podemos seguir dándonos el lujo de actuar por pasión, de actuar sin que ese colectivo en el que hemos invertido en educación, sí. o incluso de ese colectivo que sabe, pero claro, que a nivel mundial, o sea, ¿por qué no? Especialistas de otros países, escucharlos para saber en qué dirección tomar. Yo no sé, yo se lo pongo sobre la mesa porque sí me preocupa que se tomen decisiones sin escuchar a los que saben. Sí, el COEL, por ejemplo, tiene que ser un actor lógico en ese gran concierto de intercambio de opiniones. Son las personas que han manejado el tema por 25 años y el gremio tiene que ser muy, yo creo que entendedor también de cómo proyecta y cómo la narrativa se comunica. El cómo se dicen las cosas ahora es tan importante como el mismo contenido. Cómo se transmiten mensajes, cómo se comunica, cómo se hace el famoso storytelling, cómo se cuenta la historia. Sí. Porque la historia hay que contarla también con el sentido común, con el sentido financiero, con el sentido de impacto social y de bienestar que traen las obras, que traen las gestiones y que traen las intenciones. ¿Por qué no escuchar definitivamente a los grandes actores en materia de logística? Son quienes conocen. ¿Y por qué no? Reitero, invitar a la academia, a la Universidad Tecnológica, obviamente, a personas, a profesores, academias, profesores incluso foráneos. ¿Por qué no invitar a un gran concierto de pensamiento y de pensadores a hablar? Una gran congregación de personas y de opiniones que puedan hacer entonces de ese esfuerzo el de menor riesgo posible y el de mayor éxito posible. Ojalá se aterrice y podamos concretar el tema. Sin negarnos a escucharlos a todos, porque a veces en la persona más sencilla está la visión más atrevida. Sí, la visión más valiente. Sí. En fin, mire, yo me acuerdo muy bien, usted sabe que yo me crié en el Valle de San Isidro. Hacíamos tamales para vender. Yo salía los domingos con mi plato caliente
mi platón caliente a la espalda, acompañado de mi abuela, venta de tamales. Tamales riquísimos, no hay tamales como lo que hacía mi abuela. El sello chiricano estaba allí. Entonces, me acuerdo que un día estábamos en el mercado de San Felipe, mercado público, ya no existe, ahí está ahora un estacionamiento, hace un par de días de eso nada más. Y era una tarde lluviosa y había un tranque horrible, no se movían los carros para atrás ni para adelante, eso era tremendo. Y dice mi abuela, algún día van a tener que hacer calles y como no caben va a ser por debajo de la tierra o va a ser por arriba. Y al final del tiempo le dio la razón. Y fíjese, mi abuela no sabía ni escribir su nombre. Imagínese. Mírese ese detalle. Imagínese. Por eso le digo darnos la oportunidad de escucharnos a todos y no tener miedo. Los grandes proyectos siempre encuentran también grandes opositores. Pasó con la presión del canal. Claro, hay detractores. Oiga, más que opositores, detractores, y creo que esa es la palabra correcta. Pasó con, ¿qué otro gran así? Pasó con el metro. Metro cuando salió, en el de la ampliación, Martín se atrevió. Sí. Y en el del metro, a pesar de lo que sea, Martinelli se atrevió. Sí. Pasó con el Santo Tomás, le decían el elefante blanco, ¿para qué queremos un hospital así? Bueno, ahí está, se quedó chiquito. Porra se atrevió. El presidente debe atreverse. Apostamos todos, yo creo que esa cuota de coraje, de valentía, de liderazgo, todo lo que hemos venido escuchando, gran parte de lo que venimos escuchando las últimas 2 semanas son intervenciones muy categóricas, firmes, pero no a la desesperada, no con alevosía, ni tampoco con una impresión de desesperación. Creo que se está notando un hombre metódico, muy en calma, en tranquilidad, rodeándose de personas que para algunos nombramientos nos han sorprendido gratamente, nos siguen sorprendiendo gratamente, personas que no necesariamente tienen vínculos compartidos con ideologías, sencillamente buscan el bienestar del país. Y a medida que él se atreva y sea el líder, creo que otros cada vez más se van a ir sumando y es lo que Panamá necesita. Un gran concierto de patriotismo, que finalmente depongamos todos esos intereses, a lo mejor algunas veces territoriales y mezquinos, porque impone lo que yo necesito, lo que yo quiero y lo que yo me merezco antes del bienestar de la mayoría. Siento que el tren es un ejemplo, los hospitales en Panamá merecen más, la ciudad hospitalaria, la ciudad de la salud merece ser equipada adecuadamente, que se atreva el presidente electo Mulino, esa es la apuesta. Oiga, que se atreva, así como se atrevió a comprarse su planta eléctrica, ya el hombre no le quedó otra salida. Qué desesperación. Y mire, le cuento una cosa, en esa zona, Naturgy ha cambiado hasta los cables, ha puesto nuevos transformadores, ha hecho de todo y los apagones siguen. Terrible. El presidente se vio forzado a comprar una planta eléctrica. El tema es que no todos podemos comprar una planta eléctrica. Podemos hacerlo, así es. Ni todos somos presidente electo para que escuchen nuestra queja. Fíjese que de ese sector había una queja constante. Sí. Aquí nosotros tenemos una queja constante porque vivimos ahí en ese mismo sector. Y la empresa Naturgy, como esto no es conmigo. Terrible. Esto no es conmigo. Y el progreso de un país transita por buenos servicios públicos. Seguro. Y esencial es el tema eléctrico. Se lo dejo ahí porque creo que merece por lo menos una línea de pensamiento suyo. Sí. Mire, usted sabe, Naturgy ya pasó casi como 4 o 5 semanas tratando de arreglar el problema allí. Sí. Y no ha podido. ¿Usted se imagina a nivel nacional donde hay apagones que duran 24, 48 horas y a ellos ni les preocupa? Terrible, terrible. Y pasa también por normas y regulaciones ya bien establecidas, el poder que vaya a tener la autoridad, la que regula, la autoridad de servicios públicos tiene que ser verificable y obligar a que la ley se cumpla. Si usted tiene un pacto de inversión en infraestructura por parte del sector privado, pues hágalo, valídelo. Y de no hacerlo, categóricamente multe a estas empresas que no están cumpliendo con lo que se ha pactado. Ojalá que podamos, de nuevo, atrevernos en diferentes direcciones esta mañana y crecer en un sendero de nuevo de bienestar para todos. Solo por la pésima calidad de servicio no nos merecemos la tarifa eléctrica que tenemos. Por ahí. Ojo con ese detalle. Sí. Hasta eso hay que meterle la lupa. Pero en fin, gracias, don Carlos. Gracias a usted, don Hugo. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, primero Dios, juntos otra vez. De aquí entonces, bendiciones.